En esta última semana hemos estado encendiendo nuestros corazones. En esta última semana, en el fuego. ¿Quiénes participaron en el ayuno? Quisiera saber. ¿Todos? ¿Sí? Súper. Está difícil, la verdad. Estamos buscando en ayuno, en oración, en comunidad, como el día de hoy. Sin embargo, en nuestro corazón, desde el domingo pasado, el Señor ha estado hablando sobre cómo adorar correctamente, sobre cómo adorar sin estorbos. Y es algo que se confirmó a través de Dios el domingo pasado en la voz de nuestro pastor. Y que hay cosas en nuestra vida que pueden estar estorbando a que nuestra adoración no pueda subir por completo como un incienso agradable a la presencia de Dios. También hemos aprendido que cuando nos topamos con Jesús no podemos ser consumistas del evangelio. Cuando nos topamos con Jesús no podemos ser partícipes de un cristianismo casual y un cristianismo consumidor, porque así nos va a consumir el pecado. Cuando nos topamos con la persona de Jesús es cuando hay cambios radicales en nuestra vida. Es cuando vemos años de terapia echados a la basura. ¿Por qué? Porque nos topamos con una persona. Porque vemos hábitos siendo transformados de la noche a la mañana porque nos topamos con una persona. Eso es lo que hemos estado aprendiendo, que Dios no es un genio de la lámpara para conceder nuestros deseos, que Dios no es alguien como un Santa Claus para cumplir y que tú puedas vivir una vida mejor. Él quiere una vida para ti y es mucho mejor de la que tú crees, una vida con Él. Dios no es un Dios suave y aterciopelado, como suavecito cuando se trata del pecado. Cuando se trata del pecado, Dios es justo, porque Dios es un Dios santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay un pecado que me atrevo a decir que como nuestra naturaleza humana es una respuesta natural y es algo que quisiera hablarte desde el fondo de mi corazón, algo que está clavado en nuestro ADN como seres humanos, también como mexicanos. Siento que a veces lo tomamos también culturalmente como algo de qué presumir, y estoy hablando del rencor. Es algo que estorba en nuestra adoración. Estamos hablando de la falta de perdón, del odio, de aferrarse a algo, a una ofensa en tu vida del pasado o del presente, pero que impide que suba tu adoración por completo. No importa si te estás conectando a las 5 de la mañana de lunes a viernes, no importa si estás viniendo martes y jueves a las oraciones, no importa si vienes mañana todo el día, pero si hay rencor en tu corazón no puedes estar adorando con libertad. Te lo estoy diciendo porque yo soy el primero en esa lista. Yo soy el primero en esa lista. Y aquí es donde quiero enfocarme. Estorba nuestra adoración, iglesia. Y no podemos conectar con el Rey, no podemos conectar con el Dios si hay algo que estorba en nuestro corazón. Y hoy quiero enfocarme en eso. Dios, después del gran regalo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, uno de los mayores regalos que nos ha dado como seres humanos es las relaciones unos a otros. No solamente estamos hablando de relaciones dentro del contexto de comunidad, de iglesia, sino también en familia. Creo que las relaciones humanas son algo que Dios nos regaló, porque hay personas que tal vez tú tienes en tu vida que no ves un escenario sin ellas, ¿sí o no? Eso es un regalo de Dios. Si lo santificas hacia lo más puro, es un regalo de Dios. Unas personas en donde puedes construir memorias, alegrías, consuelo. Hay veces en donde entendemos, si has vivido más de 5 minutos en este planeta, no cuenta que las relaciones son difíciles. Las relaciones son difíciles. Y tal vez en algún momento en donde una relación fue el mayor alegría en tu vida, tal vez de ese mismo pozo es donde estás extrayendo el mayor sufrimiento de toda tu vida. Tal vez en donde en algún momento fue la euforia de una relación familiar, de una relación sentimental, de una relación de amistad. Tal vez en algún otro momento de la vida te topas con pared y es la misma persona, pero es el peor momento de tu vida. Y es importante que nos preparemos hablando de esto antes del día de mañana. Es algo que estaba en mi corazón. Porque el día de mañana, si estás conmigo, creo que Dios va a hacer algo grandísimo el día de mañana. Nos estamos preparando, nos estamos entregando, nos estamos consagrando, ayunando, doblegando nuestra carne
pero todavía hay cosas que debemos limpiar hasta lo más profundo de nuestro ser, porque Dios nos quiere libres. Dios nos quiere libres para poder conectar con Él. Dios nos quiere libres porque eso es lo que también compró su sangre, libertad para nosotros. Hoy vamos a estar leyendo, Mateo 18, del 21 al 35. Si puedes acompañarme con tu lectura, si no, aquí el equipo de media, que muchas gracias, nos van a poner en las pantallas. Mateo 18, del 21 al 35, ¿ok? Antes de comenzar con esta lectura, mientras lo estás buscando, quisiera darles como un panorama completo de qué es lo que Mateo 18 significa. Si no sabes quién es Mateo, era un cobrador de impuestos, un relegado, una persona que era como exiliado y el apestado de la sociedad, que Jesús lo llama a que lo siga. Y él reporta en este evangelio sus enseñanzas y su caminar de Jesús en esta tierra. Y Mateo 18 es uno de los capítulos más importantes de todo el evangelio de Mateo, porque es el único capítulo que habla de cómo comportarnos como iglesia. En todo el evangelio es cómo comportarnos, desde palabras de Jesús, no palabras del apóstol Pablo, el apóstol Pedro o de Juan, sino de palabras de Jesús mismo. Está cimentando el comportamiento de el cristiano con otro cristiano. Ese es uno de los capítulos más importantes porque nos enseña la convivencia entre hermanos. En este capítulo nos enseña revolucionarias de todo cristiano, la humildad como una clave en nuestra vida, la parábola de la oveja perdida, la disciplina dentro de la iglesia, la autoridad de la misma iglesia, a cómo no ser una piedra de tropiezo para otro hermano, a cómo lidiar con el pecado de uno, pero también cómo lidiar con el pecado de tu hermano. Estás hablando de cómo arrancarte la mano, cortarte los pies, sacarte el ojo si es que estás pecando, de ser necesario con tal de ser salvos. La importancia de cuidar al más pequeño como la oveja perdida. Todas estas enseñanzas de Mateo 18 son parte de un solo sermón. Nosotros lo vemos por capítulos y lo podemos como seccionar por diferentes enseñanzas, pero todo Mateo 18 es parte de un solo sermón, porque antes estaba enseñando en otro lado y después estaba enseñando en otro lado. Entonces se entiende que todo Mateo 18 es parte de un solo sermón. Vamos a leer, es Mateo 18, 21, la parábola del deudor que no perdona. Luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Pedro, vamos a hacer pausa. Pedro siendo Pedro. Pedro, conocemos el carácter de Pedro. Si no has leído toda la Biblia, pero Pedro se entiende que era una persona explosiva, volátil, orgullosa. Tal vez se entiende como que era medio competitivo, o tal vez se entiende que era como medio arrogantillo en algún momento. Pedro, quien lleva más de 3 años caminando al lado de Jesús, quien probablemente ya había escuchado enseñanzas difíciles, quien probablemente a lo largo de su caminar había escuchado enseñanzas difíciles. Para darte un poco de contexto, versículos antes estaba hablando de cómo lidiar con el pecado de un hermano contra ti. Estaba hablando de cómo lidiar del pecado de un hermano contra ti. Por lo tanto, Pedro, siendo Pedro, salta: Señor, entonces, ¿cuántas veces debo de perdonar a un hermano? Se puede deducir que aquí tú puedes leer en estos versículos que Pedro le está costando digerir esta enseñanza. Que a Pedro le está costando tragarse esta enseñanza. Dirigir una enseñanza, y a veces como endurecemos o buscamos una salida rápida, así como Pedro. Y muchas veces aquí dentro de la iglesia hay enseñanzas que podemos decir: caray, esta es una enseñanza difícil de tragar. Esta enseñanza de Jesús es una de ellas. Como las enseñanzas dentro de la iglesia, tal vez en México con el dinero. Una enseñanza que dices: caray, no, mi dinero no me lo tocas, por favor. Vas a hablar, no, eso es lo que yo pensaba. Nada más están buscando dinero, por supuesto. Esta es una enseñanza de esas en donde es difícil de asentar las palabras de Jesús.
Mateo 18:21. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Estaban batallando con la enseñanza. Y Pedro sabe, por experiencia como tú y como yo, que está batallando con esta enseñanza porque las relaciones humanas son difíciles. Porque le está diciendo a Jesús: oye, Jesús, es que tú no sabes lo que yo he sufrido, tú no sabes los abusos que yo he sufrido, las traiciones que yo he sufrido. Tú no sabes que hay algunos dolores que simplemente yo no puedo dejar de lado. Hay algunos dolores que tal vez no sé tan fácil de dejar de lado. No sé si tenga la capacidad de perdonar una y otra vez, Señor. Y esto te doy un poquito de contexto histórico. Las enseñanzas de aquella época, las enseñanzas fariseicas, que eran como los fariseos, eran como lo top of the line, como los influencers de la época. Y ellos enseñaban en esa época que para perdonar a un hermano tenías que perdonarlo 3 veces. Se enseñaba que 3 veces y ya, era la ley fariseica. Pues una vez te ofende, otra vez te ofende, pero a la tercera dices: ya, no puedo no perdonarlo, puedo no soltarlo, puedo mandarlo muy lejos, puedo ignorarlo, puedo ser indiferente, puedo colgar el teléfono. 3 oportunidades y puedes cortar a esa persona. Lo que están enseñando los fariseos es perdón limitado. Pero Pedro, siendo Pedro: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces, no solamente 3, no 4, no 5, 7 veces, Señor. Versículo 22. No 7 veces, Pedro, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Jesús lo corrige, 70 veces 7. Creo que muchos de aquí, si no es que todos, ya hemos escuchado este número, hemos escuchado esta enseñanza. Y Pedro se entiende que dice: o sea, Jesús, tú quieres que perdone a alguien 490 veces. Tú no sabes lo que me han hecho. Tú no tienes idea de la traición que yo viví. Tú no tienes idea del dolor y el llanto en el que me dejaron, Señor. Tú no tienes idea en la bancarrota en la que estuve. Tú no tienes idea el matrimonio que se destruyó. Tú no tienes idea del abuso que sufrí. O sea, tú no sabes el dolor y las lágrimas. Jesús dándote ese número no es una expectativa de que tú perdones 490 veces a alguien. Lo que te está pidiendo Jesús es que no lleves la cuenta de cuántas veces debes perdonar a alguien. Y puede ser que escuches esto y es un cliché de la vida cristiana. Es un cliché, muchas veces lo hemos escuchado. O puede ser 2, que esta enseñanza te regrese a una etapa de trauma, una temporada de trauma en tu vida. Esa temporada en donde fue un parteaguas en tu vida. Donde esa temporada de abuso, de fracaso, de traición, de divorcios, y piensas en personas con esta enseñanza a las que hoy te sigues aferrando, de las cuales hoy sigues llorando, de las cuales hoy sigues sufriendo. Lo que quiere Jesús es que perdones una y otra vez a personas que te lastimaron al punto de no llevar la cuenta. No, yo no sé si pueda hacer esto. Yo no sé si tenga la capacidad de perdonar eso. Tú no sabes el abuso que sufrí. ¿Tienes idea del trato, de la traición, de las difamaciones? ¿Tienes idea del abuso? ¿Tienes idea? ¿Me estás diciendo que no hay límite de perdón, Jesús? ¿Me estás diciendo eso? Pedro lo que está buscando y se le es buscando una salida a la enseñanza de Jesús. 7 veces, ¿no, Jesús? 7, sí, 7, ya con eso. No 3, 7, porque soy chido. Pedro somos nosotros. Pedro somos nosotros siempre buscando una salida fácil a veces a las enseñanzas difíciles de Jesús. Esto es una enseñanza sencilla, iglesia. Es algo que te quiero compartir. Es una enseñanza sencilla, simple, pero poderosa. ¿Por qué? Porque no es nuestra respuesta natural perdonar. Porque nuestra respuesta natural, seamos sinceros, nuestra respuesta natural ante una ofensa no es perdonar, no es soltar, no es ya dejarlo pasar. Nuestra respuesta natural es rechazo, es venganza, es represalias, a llegar hasta las últimas consecuencias. No es soltar, es aferrarme. No somos justos, no somos así de santos. Jesús sabe algo de nosotros. Y lo sabe bien cuando enseñaba esto, que esa enseñanza iba a ser difícil. ¿Sabes por qué? Porque Jesús también es humano. Porque también Jesús fue humano, perdón. Es una enseñanza difícil. Él sabía que esa respuesta natural
ante una ofensa de nosotros no es soltar, es venganza, es represalias. Así que es lo que hace Jesús, siendo el maestro de maestros, enseñar con una parábola, enseñar con una parábola el secreto del reino, para que Pedro tenga gracia, para que Pedro tenga fortaleza, porque, pues, spoiler alert, te aviso, iglesia, que en esta vida no vamos a salir limpios de que alguien nos ofenda. No vamos a salir limpios de que alguien nos traicione. No vamos a salir limpios de que alguien nos lastime. Ese es un spoiler. Entonces, ¿qué es lo que te está dando Jesús? ¿Qué es lo que le está dando a Pedro? Le está dando una enseñanza para que tenga fortaleza para cuando llegue ese momento. Alguien te va a lastimar en esta vida. Alguien te va a lastimar en esta vida al punto que tal vez no estés preparado para que halles gracia para perdonarlos. Versículo 23. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Quisiera hacer un énfasis en el versículo 23. El reino del cielo. El reino del cielo habla de personas que entienden el contexto de todo Mateo 18 que les estoy explicando. El contexto de iglesia. ¿Para qué? Para que no tengamos falsas expectativas de que esta enseñanza pueda aplicar fuera de la iglesia también. De que no tengamos falsas expectativas de que esperemos perdón de alguien que no está bajo la misma autoridad en la que nosotros estamos. Por lo tanto, nos está enseñando suelta. Suelta eso. ¿Por qué? Porque es parte del reino. ¿Ok? No es para que tengas una falsa expectativa y de que la persona que no está siendo salva, no conoce a Jesús, se rija bajo la misma autoridad de Jesús. Y tratemos de replicar este tipo de comportamientos fuera de la iglesia. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de nosotros. Millones de monedas de plata. En la Reina Valera dice 10,000 talentos. 10,000 talentos equivale a 34 kilogramos de plata, a lo que equivale 20 años de salario. Y este cuate le debía 10,000 talentos. Hice números y está valuado su deuda de este cuate a hoy a 17 billones de pesos. Contexto, Carlos Slim, su valuación está en 1.89 billones de pesos. Está interesante. El siervo le debe al rey una cantidad que nunca va a poder pagar. El siervo le debe al rey una deuda imposible de pagar en esta vida. Esta deuda representa el juicio. Esta deuda representa el juicio que viene por ti, que viene por mí. Esta deuda representa el tic-tac de nuestra vida. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Porque el juicio viene. El juicio viene en donde el rey va a llamar a cuenta a los que le deben. Eso es lo que representa. Versículo 25. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Parece que el rey está siendo cruel. Parece que el rey está siendo bastante severo, pero no, el rey está siendo justo. Si lo ves conmigo. Te doy un poco más de contexto. En el antiguo, en el primer siglo, la deuda era algo serio, sobre todo bajo el Imperio Romano. Las deudas eran algo serio. Y este tipo de costumbres eran lo normal en esa época. Donde si tú le debías algo a alguien, tú podías acusar a ese alguien y la autoridad podía someter a ese alguien, encerrarlos en prisión o esclavizarlos hasta que paguen la deuda. No es como ahorita que le debes un dinero al Coppel y ya no le contestas. No es como ahorita que nada más cierras las cortinas y apagas la luz cuando llegan a cobrarte. La deuda era algo serio en el antiguo mundo. Parece que el rey está siendo cruel, pero está siendo justo si lo ves conmigo. Versículo 26. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda.
Este momento es hermoso, porque lo que representa es este momento especial en nuestra vida, en donde nos damos cuenta que tenemos una deuda impagable, en donde nos damos cuenta que nunca vamos a poder ser suficientes, en que nunca en nuestra vida vamos a poder pagarle la deuda al Rey. Y el Rey es bueno y solamente te escucha y no le pide que pague un solo talento. Lo libera, lo perdona. ¿Puedes ver esta hermosura conmigo? ¿Puedes ver que ese es el momento en que nosotros nos damos cuenta que tenemos una deuda impagable y el Espíritu Santo llega y nos redarguye el corazón? En ese momento en donde estamos en llantos, a mí me pasó tocando fondo en el 2018 y lo recuerdo perfectamente a inicios del año 2018. Un momento en donde, conociendo este evangelio durante toda mi vida, habiendo leído esta parábola durante toda mi vida, pero de repente el Espíritu Santo decide revelarse sobre mí y entender, no tienes ni una posibilidad, ni 1% de pagar una deuda impagable con el Rey. En ese momento que tal vez tú y yo recordamos muy bien, tal vez tienes una fecha o tal vez tienes una temporada de tu vida en donde de repente entendiste todo lo que estaba escrito en este libro. Entendiste todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo decidió habitar sobre ti. Y eso somos nosotros, siendo caminos al infierno como este siervo. Pero el Señor escuchó tu llanto, te liberó, te canceló de la deuda y te dijo que te fueras. Ese es el momento. Esa es la historia del evangelio. Esa es la historia en donde tocamos fondo en nuestra vida. Ese es el momento donde estamos de rodillas ante el Rey suplicándole perdón. Pero el Rey es bueno y solamente te perdona la deuda y te libera. Ese es el evangelio. Esta es la historia de nosotros recibiendo gracia cuando lo que deberíamos merecer es la ira de Dios. Porque no somos buenos. Porque nuestro corazón no es bueno. No somos santos todavía. Estamos siendo perfeccionados. Pero antes de conocer no éramos santos. Tal vez podíamos ser más moralmente buenos que otros, pero eso no significa que la deuda se aminoraba. Eso no significa nada ante el Rey, debiéndole una cantidad impagable en tu vida. Jesús lo que está haciendo es mostrar el corazón de Dios en este momento. En esta sección de aquí, está mostrándonos el corazón de Dios. Está mostrándonos esta misericordia, cómo se ve la misericordia, cómo se ve la gracia, cómo se ve el perdón. Esa misericordia que inmerecidamente recibimos. Y después nos enseña nuestro corazón. Pero cuando el hombre salió de la presencia del Rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que pagara de inmediato. Qué rápido olvidamos lo mucho que se nos ha perdonado. Qué rápido olvidamos lo mucho que se nos fue perdonado. Ten paciencia. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Curioso que son las mismas palabras que le oramos a Dios. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Al hombre que se le debía, el hombre que debía mucho se topa con alguien que debe poco. Nosotros debemos mucho. Y nos topamos en comparación con alguien que nos debe poco. Sí, tus padres te lastimaron. Sí, tal vez tu papá o tu mamá fueron duros durante tu infancia. Sí, tal vez la pareja que tenías te fue infiel. Sí, tal vez te hacían bullying. Sí, tal vez viviste una traición. Tal vez viviste un adulterio. Tal vez viviste un divorcio que te marcó. Tal vez viviste un abuso en tu infancia. Sí, sabemos de eso. Pero qué rápido olvidamos lo mucho que se nos ha perdonado. Versículo 28, lo tomó del cuello. Esto significa venganza en nosotros. Represalias. Queremos aferrarnos
a eso. Pero el acreedor, versículo 30, no estaba dispuesto a esperar. Endurecimiento de nuestro corazón. No estamos dispuestos. No estamos dispuestos a perdonar. Esto es lo que Jesús enseña, que no estamos dispuestos a enseñar. Lo que queremos, nuestra respuesta natural es venganza y enseguida endurecemos el corazón. E hizo arrestar el hombre y lo puso en prisión. No voy a aceptar nada. El endurecimiento de nuestro corazón nos lleva a no aceptar absolutamente nada. Este comportamiento, iglesia, es inmoral. Este comportamiento es hipócrita. Y somos culpables de eso, empezando por mí. Yo soy el primero. Es una de las batallas principales en mi vida. El agarrar rencor, odio, falta de perdón con las personas. Y mi esposa sabe que es algo que debo estar sacando constantemente a la luz de Cristo, como nos enseña Efesios 5. Es algo constantemente que debe estar saliendo, vivir en la luz para que la oscuridad no nos pueda alcanzar. Y es algo que somos culpables. Y esto, déjame decirte algo, es vivir en pecado. Vivir en pecado. Estar teniendo rencor, falta de perdón contra alguien. Llámese esposa o esposo. Llámese padres o madres. Llámese tutores, mentores, compañeros de trabajo. Tal vez tú estás pensando en alguna temporada en tu vida en donde fuiste excesivamente lastimado. Y yo sé lo que es eso, porque nuestra primera respuesta no es perdón, es venganza. Es mandarlos muy lejos, es colgar el teléfono, es ser indiferente, es endurecimiento, es perdón limitado. Es perdón limitado en mi vida. Yo sé lo que es estar años sin poder perdonar a alguien. Yo sé lo que es estar años sin poder soltar a alguien. Y eso es estar en pecado. E inclusive yo sé lo que es construir una identidad alrededor de lo que fuiste lastimado. De lo que es construir tu identidad en tu herida. Construir tu identidad en tu dolor. Construir una hipervictimización de lo que sufriste. ¿Y así queremos venir a adorar a Dios? ¿Y así queremos que nuestra adoración suba? ¿En serio creemos eso? Iglesia, estamos llamados a soltar más de lo que pensamos. Estamos llamados a ser unas personas inofendibles, como Jesús lo fue. Pero nos aferramos tanto a eso, y me atrevo a decir como mexicanos, porque socialmente creo que estamos exaltando de más el rencor. No, yo soy Trujillo, yo odio hasta que me entierren, y me entierren boca abajo, porque si no me levanto y sigo odiando. Somos así, como que romantizamos el rencor. Socialmente sí lo romantizamos. Hacemos canciones al respecto. Mariachi, ahí estamos, echándole. Y así queremos que nuestra adoración suba, y así queremos adorar a Dios, y así queremos derramar nuestro espíritu, cuando inclusive hemos construido una cerca alrededor de nosotros y nuestra identidad alrededor de esa herida. ¿Recordamos el contexto de Mateo 18? Que es una vida de iglesia. Versículo 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Yo no puedo hablar por ti si no has perdonado a alguien en tu pasado. Gracias a Dios si lo has hecho. Gloria a Dios si eres libre. Pero también tienes una responsabilidad en esta parábola. Eres los otros siervos. Si ves a alguien que está aferrado a una falta de perdón, también tienes la responsabilidad de ir con el rey y orar por esa persona. Pasarle el reporte al rey. ¿Y cómo es eso? Doblar rodillas y decir: Señor, libera a mi hermano, porque acabo de ver esto. La iglesia se involucra, como esto nos enseña. Los siervos se involucran como familia. Y dices: ok, esta persona está actuando de forma incorrecta, está aferrándose, se está olvidando de lo mucho que le fue perdonado. Vamos a involucrarnos como iglesia. Vamos a orar por él.
Voy a involucrarme contigo. Oye, te he notado estas actitudes. He notado que te está costando perdonar. He notado que no puedes convivir con bla, bla, bla. He notado que no puedes hacer esto. He notado que no puedes orar. He notado que no puedes conectar con Dios como antes. ¿Qué está pasando en tu vida? Te involucras cuando hay una falta de perdón. Te involucras cuando hay rencor, porque eso es el contexto que Jesús mismo nos enseñó. La iglesia se involucra para crecer y madurar, para ayudar a las otras personas a ser libres. ¿Qué puedo ayudar para que tú seas liberado? Oramos al Rey. Oro por ti. ¿Y realmente hacemos eso? ¿Realmente somos capaces de hacer eso? Lo más probable es que no. Lo más probable es que hacemos y sembramos semillas de discordia. No, ¿que te hicieron qué? No, hombre, no, ¿cómo es posible que puedas convivir con eso? Córtalos, ya, mándalos derecho por allá, lejos. Sembramos semillas de discordia, también estamos siendo siervos malos. También estamos siendo siervos malos. También tenemos una responsabilidad. ¿Estamos siendo una iglesia madura como Jesús quiere que seamos? No, lo más probable es que no estemos siendo eso. Estamos haciendo que tropiecen. En versículos atrás nos está diciendo Jesús mismo que si tú causas o eres causa para que un hermano tropiece, es mejor que te amarres una piedra y te eches al fondo del mar. Versículos antes estamos enseñando del mismo sermón. ¿Estamos siendo esa iglesia que se involucra para poder ver a otro libre? ¿O estamos siendo esa iglesia que siembra semillas de discordia? Versículo 32. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, ese soy yo. Te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Este rey representa a Dios, ¿estás de acuerdo? El rey vio la hipocresía del perdonado. Dios vio la hipocresía del perdonado. Jesús lo que nos está diciendo es que mientras nos estemos aferrando a una especie de falta de perdón, Él nos va a someter a una especie de castigo hasta que soltemos realmente. Una especie de castigo en el alma, porque dice para que lo torturaran. ¿Cómo se ve esto? ¿No tienes paz? ¿Te la pasas noches en vela pensando en eso? Tal vez han pasado años y sigues sin superar una etapa, una temporada en tu vida. Sigues atrapado, teniendo pesadillas. Tal vez no puedes convivir o escuchar el nombre de una persona. No puedes convivir cerca de un círculo cercano a esas personas. Te lo digo porque ese soy yo. Yo soy el siervo malvado. Yo soy el primero que sufre de eso. Tal vez inclusive ya están muertos y tú sigues aferrado a ese trauma. Tal vez son personas que ya pasaron décadas en tu vida y sigues aferrado. Así se ve la tortura de que habla Jesús. Eso, versículo 35, es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan de perdonar de corazón a sus hermanos. No está hablando de una condicionante física, no está hablando de, bueno, a ver, te doy la mano, ahí quedamos, estamos, cuídate. Estás hablando de corazón, porque la tortura también viene dentro del corazón. Está hablando de perdonar dentro de tu corazón. Es algo que debemos trabajar internamente. Es lo que el Señor nos está diciendo. Y el Señor nos está diciendo: te tengo que someter a una especie de dolor internamente en tu corazón para que entiendas que tienes que soltar una y otra vez, 490 veces en un día de ser necesario. Yo sé que no es fácil, porque nuestro mecanismo de defensa es construir un caparazón y construir nuestra vida alrededor de ese trauma, construir una identidad alrededor de esa falta de perdón.
al punto de pensar que si soltamos a esa persona y si soltamos ese trauma, estamos perdiendo una especie de control sobre nuestra vida. Entiendo algo que puede ser traumático, te lo juro que lo entiendo. Entiendo que pudiste haber sido víctima de alguna violación o algún abuso cuando eras pequeño. Y no puedes recuperar esa inocencia. Y no puedes recuperar eso que te quitaron. O tal vez fuiste abusado o molestado haciendo bullying durante tu infancia o adolescencia. Y es algo que no puedes recuperar. Te robaron tu identidad, te robaron tu felicidad. Fuiste traicionado. Te mintieron, te destruyeron. Destruyeron tu matrimonio, sí, lo sé, ya sé. Hablamos de eso, destruyeron tu familia, el negocio, la empresa, nos dejaron en bancarrota, nos dejaron destruidos, me dejaron en lágrimas constante día y noche durante una temporada en toda nuestra vida. Pero el perdón, lo que nos está enseñando Jesús, es que el perdón no es para ellos, es para ti, para que tú seas libre, para que tú puedas salir de esa prisión. Hay muchos de nosotros y si no eres alguno de ellos, doy gracias a Dios. Y si no eres alguno de ellos y si genuinamente ya has perdonado en tu corazón, como aquí nos enseña, gloria a Dios, ahora sé un siervo bueno y ayuda a otros a ser libres. Gracias a Dios no formas parte de esos y ayuda a tus hermanos a interceder por ellos. Pero hay muchos de nosotros, hay muchos otros de nosotros que estamos atrapados en una temporada de nuestra vida y no podemos avanzar. Y no podemos avanzar en nuestro matrimonio, y no podemos avanzar en nuestras relaciones de amistad, y no podemos avanzar en nuestra vida de iglesia, y no podemos avanzar en nuestra vida de oración, y no podemos conectar, porque no hemos probado la libertad que Dios quiere que probemos al soltar 100% a una persona, al soltar 100% a una ofensa. Pero lo más importante es que muchos de nosotros no podemos avanzar en conectar con el Rey, en ser agradecidos con el Rey. Y vemos la justicia como crueldad. Y vemos la justicia del Rey como crueldad. Eso te impide conectar con Él. Malinterpretamos lo que Dios hizo por nosotros. Y ahora estamos en una prisión, construyendo una identidad y maldiciendo a Dios por ello. Cuando lo mucho que se nos perdonó. Jesús quiere que vivamos una vida, iglesia, de constante soltar personas, soltar y perdonar una y otra vez. Porque esa fue su intención desde el inicio, que vivamos en conexión con Él, una vida de libertad con Él. Y quiero decir que si sigues atrapado en esa temporada, ¿cómo puedes superar eso? ¿Cómo puedes superar eso? Es muy fácil, voltea a la cruz. Es esencial, voltea a la cruz y ver cómo se ve esa deuda y ver cómo se ve lo que tú no podías pagar y ver cómo se ve esa deuda impagable clavada en un madero. Volteamos a la cruz y volteamos a ver a los demás y entonces podemos soltarlos de la misma forma. Y te hago una pregunta: si el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar eso que te hicieron, si la sangre de Jesús es suficiente para perdonar eso que te hicieron, sabemos de esos sufrimientos, sabemos de esos dolores, pero si te pregunto si es suficiente para tu vida la sangre de Jesús. Filipenses 3:7. Yo sé que habla de conocer el valor incalculable de Cristo, pero también aplica porque es palabra viva. Del 7 al 11. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora lo considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo.
Es la sangre de Jesús suficiente para considerar las ofensas como basura también. Porque no solo, aquí Pablo está hablando de sus títulos, pero dice todo lo tengo por basura. Y todo es todo. Todo es todo. Es la ofensa que te hicieron suficiente, la sangre de Jesús, para poder soltarla. ¿Es suficiente? Versículo 10, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Muchos de nosotros nos hemos aferrado tanto a una temporada de nuestra vida que ya estamos muertos en ella. Pero Jesús también puede resucitar eso en ti. Porque no se trata de terapias, no se trata de autoayuda, no se trata de psicología, se trata de una persona. Se trata de conocer a una persona. No se trata de un proceso de autoconocimiento, sino de conocerlo a Él. Cuando ves ese infinito valor que es conocer a Jesús en su gloria y majestad, puedes soltarlo todo lo demás, porque todo es basura, iglesia. Existe un llamado de Dios para esta casa. Existe un llamado para volver a encender el fuego en nuestros corazones, y esta semana fuimos testigos de ello. Encender otra vez el fuego en nuestros corazones, pero Dios no va a encender algo si estamos encerrados en una cárcel siendo torturados. Dios no va a encender algo si estamos siendo torturados día y noche. Si no podemos ser libres, si no podemos perdonar, si nos aferramos, si estamos siendo siervos malvados, o si no estamos siendo siervos responsables, que estamos poniendo el pie a otro creyente para que caiga. Si tan solo fuéramos obedientes. Y yo hoy quiero hablarles a personas que tal vez como yo han tenido una coraza impenetrable de orgullo, una coraza impenetrable, que nos lastimaron tanto que ya nuestra piel es dura, como de armadillo. No puede entrar nada. Sí puede entrar Jesús y resucitar de los muertos aquello que estaba muerto, y levantarte de los muertos una vez más, y darte la libertad que tanto deseas y anhelas, y soltar esa ofensa una vez más, una de 490, para que mañana se repita y se reinicie el conteo. Y ya entendimos que no se cuenta. Creo que quedó claro. Es la sangre de Jesús suficiente, iglesia. Dios está llamando a esta casa. Dios tiene un llamado para esta casa, para que seamos personas, sacerdotes, consagrados, entregados, enamorados de Él. Pero también nos quiere libres, iglesia. Nos quiere convertir en personas inofendibles por el resto de nuestros días. Una persona inofendible es una persona madura. Una persona inofendible es una persona con el carácter de Cristo. Seamos personas inofendibles, iglesia. Seamos personas inofendibles. Es una enseñanza que no te puedo enseñar desde aquí. Es algo que tienes que aprender. Es algo que tienes que hacer. Es algo que tienes que ejecutar cuando llegue el momento. Y esta enseñanza es como Jesús se la dio a Pedro, para que cuando llegue ese momento él encuentre la fortaleza para obedecer este mandato y decir 70 veces 7, porque la sangre de Jesús es suficiente para perdonar esta ofensa y la que viene, y la que viene, y la que viene, porque yo vivo en libertad, porque yo camino con Jesús. Hoy quiero orar por aquellas personas que están siendo lastimadas por algo que pasó en su pasado, por algo que sufrieron, por algo que están sufriendo. Dios está llamando a esta casa a libertad. Señor, derrama tu Espíritu Santo
en este lugar. Derrama de tu Espíritu Santo en esta casa, Señor. Tú nos has llamado a libertad. Tú nos has llamado a ser personas libres que caminan contigo. Señor, derrama de tu Espíritu Santo aquí y libera a los grilletes. Libera a los grilletes que nos han estado atando por tanto tiempo. Libera a los grilletes que nos han estado torturando por tanto tiempo, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona el vivir en pecado, Señor. Perdónanos, porque por tanto tiempo nos aferramos y por tanto tiempo fuimos hipócritas a ti. Porque teníamos una deuda incalculable contigo, Señor. Porque teníamos una deuda impagable contigo, Señor. Y aquel que nos debe poco, tomamos represalias. Queremos venganza con nuestras propias fuerzas. Señor, perdónanos y libéranos. Libéranos de esa cárcel, Señor. Libéranos de ese lugar de oscuridad. Libéranos, Señor. Libera a tu pueblo, libera a tu iglesia. Libera esta casa, Señor, para que te podamos servir, para que podamos adorar y podamos levantar un incienso nuevo, un incienso agradable ante tu presencia, lleno de personas libres y perdonadas. Que podamos voltear a la cruz y podamos ver en esa cruz tu majestad y tu gloria. Que podamos ver el sacrificio más grande y más injusto de toda la humanidad, ahí clavado por nuestros pecados. Que la sangre de Cristo caiga sobre nosotros y nos lave una y otra vez, Señor. Que entendamos que estas palabras son libertad para nuestra alma. Que nos lleves a más en ti, Señor. Que nos lleves a más conocimiento de ti, Señor. Que podamos caminar inofendibles. Que podamos caminar inofendibles como tú lo eras, manso y humilde de corazón. Levanta un pueblo manso y humilde de corazón, Señor. Levanta un pueblo manso y humilde de corazón, Señor. Pero sobre todo un pueblo libre. Personas libres que no se aferran al pasado. Por más importante, por más traumático que haya sido, Señor, no es más traumático que tu sacrificio. No es más doloroso que tu dolor. Nuestra justicia jamás se va a comparar a la tuya. Nuestra justicia jamás se va a comparar a la tuya, Señor. Tú que eres justo, tú que eres un rey justo, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perdonar a aquel que nos ofende. Ayúdanos a perdonar, Señor. Iglesia, para perdonar de todo corazón, una de las señales principales es que puedas orar por ellos. Es que puedas bendecirlos. Es que puedas pedir que Dios tenga misericordia como la tuvo contigo. Esa es una de las señales en que Dios ha trabajado, que está trabajando en nuestro corazón. Estamos siendo libres, que podemos perdonar a aquel que nos ofendió. Señor, hoy bendecimos, hoy pedimos misericordia por aquel que está perdido y que nos hizo tanto daño en alguna época de nuestra vida. Esa cicatriz que fue marcada por tantos años en nuestro corazón, porque nuestra falta de perdón nos ha llevado a estar encerrados, a estar siendo torturados, y no podemos ver que ese eras tú, que ese eras tú siendo justo. Ese fuiste tú todo este tiempo siendo justo. Ayúdanos a ser libres y perdonar y probar esa libertad que tal vez algunos de nosotros no conocemos.
en toda nuestra vida. Esa libertad, Señor, que algunos de nosotros tal vez no podemos aceptarla. Una identidad basada en tu sacrificio, no en nuestras heridas. Una identidad basada en esa cruz, Señor. Una identidad basada en esa cruz y en esa tumba vacía, no en nuestras cicatrices y sufrimientos. Libéranos, Señor. Libéranos, Señor. Es que te queremos adorar en plenitud. Queremos adorarte en libertad. Llévanos a más contigo. Llévanos a más contigo. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por habernos aferrado por tanto tiempo y vivir en pecado contra ti, Señor. Vivir en pecado contra ti, Señor. Que tu palabra sea una realidad en nuestra vida. Que tu palabra sea una realidad en nuestra vida. Que tus enseñanzas sean una realidad en nuestro comportamiento. Que no lo digamos de labios para afuera. Que no seamos hipócritas. Porque cuando llegue la ofensa podamos representarte a ti, Señor. Podamos representarte a ti, Señor, soltando una y otra y otra y otra vez. Anhelamos tu presencia, Señor. Tú habitas en este lugar, tú habitas entre tu pueblo. Gracias por la libertad que nos has dado en tu nombre. Gracias por la libertad que tenemos en ti. Gracias, Señor. Amamos tu presencia. Te amamos, Señor. Tú sanas. Tú nos has sellado para ti. Ese fuego nos ha sellado para ti. Ese fuego está sanando heridas. Este fuego está sanando heridas. Ese fuego está quitando dolores. Ese fuego está sanando corazones. Sana corazones una vez más, Señor. Márcanos para ti. Levantamos tu nombre en alto. Te amamos, Jesús. Te amamos, mi Dios.